Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Andrés Chávez y en esta ocasión vamos a conversar un tema que es muy importante tener en cuenta y conocerlo supremamente bien en los negocios internacionales, que son los términos de negociación o llamados Incoterms también, o International Commerce Terms. Esto nace a partir de una necesidad muy clara y es de dar a, o asignar mejor las responsabilidades que le corresponden tanto al comprador como al vendedor en un negocio internacional. Por ejemplo, si nosotros hacemos una compra en otro país, como decir, vamos a traer algún equipo de Estados Unidos o China para importar a Colombia, pues muy seguramente tendremos que tener en cuenta que el vendedor nos entregará en determinado punto y de acuerdo a eso también se incrementará o disminuirá el valor del producto. Si, por ejemplo, el comprador, vamos a decir que está ubicado en esta parte y el vendedor que está ubicado acá, si el vendedor me dice, yo le entrego mi mercancía en la puerta de mi bodega, pues muy seguramente yo como comprador tendré que asumir el costo desde aquí hasta aquí. No solamente el costo, también tengo que asumir la responsabilidad de lo que pase con la mercancía. Si, por ejemplo, mi mercancía sufre algún problema, algún percance en este punto y yo soy responsable porque le compré al vendedor en este punto, pues muy seguramente yo tendría que asumir los costos y responsabilidades si hay un percance con la mercancía. Por esto es muy importante tener muy en cuenta y conocer demasiado bien también el tránsito para saber y establecer qué término de negociación debemos aplicar en cada una de nuestras importaciones o negocios internacionales. De igual manera también funciona para la gente que exporta porque en la exportación también se determinan los costos. Entonces vamos a comenzar por mirar un poquito la gráfica. En esta gráfica pues se muestra cómo es el trayecto de una mercancía de un punto a otro, desde un país de origen hasta un país de destino, donde vemos, por ejemplo, que aquí la mercancía en su parte inicial, el primer trayecto es un trayecto interno, donde la mercancía sale de las bodegas del productor o del vendedor hacia un puerto o aeropuerto o sitio de transporte internacional. En este punto hay que tener en cuenta que previo a esto se tiene que cumplir con un trámite aduanero. Esto es muy importante porque también la aduana determina qué tipo de negociación, o más bien cómo podemos negociar nuestras mercancías de importación. Todo, todos los trayectos internacionales funcionan de la misma manera. Hay una mercancía, un trayecto internacional, un trayecto local, un aduanamiento o una aduana de exportación, una maniobra de puerto o aeropuerto, un transporte internacional principal, una maniobra de puerto o aeropuerto de llegada, una aduana de llegada o aduana de importación y un transporte local final hasta las bodegas del comprador, ¿correcto? Todo funciona de la misma manera, siempre va a funcionar de la misma manera, con algunas cosas que cambian dependiendo de los países, pero este es el esquema básico o principal. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas de las cosas y es una que la mercancía pasa por varios intermediarios de transporte. Entonces aquí tenemos el intermedio del transporte local. Aquí en el tema de la aduana puede ser un tema de manipulación también de la mercancía, sobre todo funciona mucho aquí en Colombia, no tanto con la aduana, sino con las inspecciones que suceden de exportación, en el tema del caso de Colombia antinarcóticos. Y finalmente, pues la manipulación en puerto-aeropuerto, la manipulación que sucede dentro del medio de transporte principal, que puede ser barco, puede ser avión, puede ser ferrocarril, puede ser camión. Y de igual manera lo que sucede cuando llega la mercancía al país de destino, en la manipulación en el puerto-aeropuerto, la manipulación que puede llegar a sufrir en la aduana cuando suceden las inspecciones, la manipulación que puede llegar a sufrir durante el transporte interno de destino y la manipulación incluso que puede sufrir durante el descargue. Todo esto hace prever que la mercancía puede llegar a sufrir algún percance dentro de toda esta cadena de manipulaciones. Por eso es muy importante tener muy claro en qué son y qué consisten los términos de negociación internacional. Una de las cosas que hay que tener en cuenta y principalmente es que los términos de negociación internacional están dictaminados por la Cámara de Comercio Internacional porque se vio la necesidad de determinar este tipo
digamos como de alcances, para que las personas cuando tuvieran algún problema de litigio, pues se supiera hasta dónde iba la responsabilidad y los costos. Principalmente eso es los términos de negociación internacional. Para nosotros debe ser muy importante tenerlos muy claros, tenerlos muy presentes y conocer los alcances, porque los términos de negociación internacional también tienen una cosa adicional y es el tema de las aseguradoras. Cuando en determinado momento las aseguradoras toman un negocio de importación o de exportación, pues ellos tienen que saber hasta dónde va su responsabilidad de acuerdo al término de negociación. Es un tema que vamos a tratar más a fondo más adelante, pero inicialmente pues la idea es que nosotros tengamos muy claro esta gráfica, que así es como funciona el comercio exterior de base. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto pueden dejar su comentario en la parte de abajo del video para que podamos ir construyendo, y cualquier cosa en la que podamos ayudarles, estamos para servirles. Mi nombre es Mauricio Andrés Chávez y espero haber ayudado y de otra manera poder seguir compartiendo con ustedes mucho más acerca de los temas de negociación internacional y sobre otros temas de comercio exterior que son muy importantes a la hora de realizar operaciones de comercio exterior. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.